Google dejó el mundo de la inteligencia artificial de cabeza con su nuevo lanzamiento de Gemini 3, y con esto nace una pregunta sumamente importante. ¿Qué modelo debería escoger en mi día a día o como desarrollador? ¿Qué modelo debería escoger para mi caso de uso específico? Esto es un tema del que no se habla y se pasa por alto, pero es sumamente importante, ya que realmente dependiendo de esta elección, el rendimiento de tu aplicación con inteligencia artificial o los resultados que buscas como usuario van a variar y van a ser más óptimos o no. En este video te voy a presentar una guía completa, la más completa que hay en habla hispana y en todo YouTube completamente, de cómo escoger tus modelos de inteligencia artificial, tanto para soluciones como usuario. Aprenderás de parámetros bien establecidos y puntuales, campos de inteligencia a tomar en cuenta, capacidad de velocidad de los modelos, precios, comparaciones, cómo sacar feedback de los usuarios reales y rendimientos en tareas similares, etc. Así que sin más, empezamos. Lo primero que vamos a definir son los campos principales que vamos a tomar en cuenta a la hora de escoger un modelo de inteligencia artificial. Estos tres de aquí son los fundamentales, que son la inteligencia, su velocidad y su precio. Cada uno de estos parámetros tiene una rama bastante extensa por detrás que vamos a ir desmenuzando. La primera de la que vamos a hablar es el precio, ya que es la más clave hasta cierto punto, y en base a esto es importante el precio porque es el fijo, es como marcar con un pin con qué presupuesto vamos a escoger qué modelo de inteligencia artificial, y ahí se nos abre una lista completa de proveedores. Así que, ¿cómo determinamos el precio? El precio, para empezar, se evalúa sobre el millón de tokens consumidos, el promedio de input, caché y salida. Un millón de tokens, para bajárselos a tierra, es aproximadamente 720.000 a 750.000 palabras, así que es bastante, es la capacidad de varios libros incluso, y vemos un promedio. Los tokens de input son los tokens que tú le mandas al modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú hablas con ChatGPT y le pones hola, ¿cómo estás? Le das enter, le mandas, esos son tokens de input. Cuando el modelo razona o está pensando o está consultando algo en su memoria, tenemos algo llamado tokens de caché o tokens que ya tiene de prefábrica, que los está usando para razonar y generar sus respuestas. Y luego tenemos los tokens de salida, que son los tokens que genera el modelo para responderte. Esto es importante porque cada uno de estos tokens tiene una diferenciación de precio muy importante. Los tokens más baratos con diferencia son siempre los tokens de caché. Luego siguen los tokens de input y los tokens de salida, para que tengan una comparación de precio real, todo evaluado sobre el millón de tokens. Creo que GPT 4.1 mini tiene $1.25 de input por millón de tokens, pero de salida son $10 por millón de tokens, una diferencia de más de 8 el precio. Así que sí, esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuándo llevo a tomar en cuenta esta diferenciación? Por ejemplo, si quieres una aplicación empresarial que tiene mucho contexto de entrada para el modelo, pero solamente quieres que el modelo saque una data simple como un dato booleano o un reporte de sí no, o una descripción bastante corta de lo que está sucediendo o del contexto, alguna incidencia, etcétera, es muy importante porque así vas a poder tomar en cuenta cuánto te va a costar ese output del modelo. O en contraparte, si eres, por ejemplo, atención al público, pueden haber casos donde el modelo tenga que hacer una respuesta súper extensa, y ahí también vas a evaluar la cantidad de millón de tokens que va a estar dando de output a comparación de los de entrada. Tomando en cuenta todo esto, vamos a sacar ese promedio. Lo que estamos viendo aquí del precio, que vemos 6, 6, 4.5, 3.4, 3.4, es el promedio entre input, caché y salida. Así que tómalo en cuenta. Vemos que los modelos más costosos son Claude 4.5 Sonnet con una media de $6 el millón de tokens, Grok 4 con $6 el millón de tokens, y luego tenemos Gemini 3 pero justamente con $4.5 el millón de tokens. Ese es el apartado de precio, que es sumamente importante. Luego tenemos el apartado de velocidad, que de hecho es el más simple de todos de medir, ya que al final la velocidad es simplemente cuántos tokens es capaz de generar un modelo por segundo. Mientras más alto sea, es mejor. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación. Aquí se abre este árbol, ya que tenemos los modelos razonadores y los modelos no razonadores. Ya sabemos que a mediados del año pasado OpenAI, sí, creo que fue a mediados del año pasado de este, saca O1 y cambió completamente a mediados de este año, disculpa, saca O1 Preview, que cambió el paradigma de los modelos completamente, ya que empezamos a ver cómo los modelos pueden razonar sus respuestas, etcétera. Y aquí es que el factor de la velocidad agarra complejidad, ya que no es lo mismo que un modelo razonador genere tokens a un modelo no razonador genere tokens. ¿Por qué? Porque hay una latencia de respuesta entre lo que tú mandas y lo que tú recibes. Por ejemplo, tenemos GPT-OS de 120
billones de parámetros. Tenemos que generar 300 tokens por segundo, una cifra impresionante. Ahora, ¿qué sucede? Si GPT-o se le dedica un tiempo de computación supuesto de 1 minuto a generar una respuesta, puede estar generando más de 10.000 tokens, por decirte algo, pero puede tardar más de 1 minuto en darte la respuesta que tú estás buscando. A contraparte de un modelo como GPT-4o, por ejemplo, que no va a pensar, puede generar muchísimos menos tokens por segundo, pero aquí viene lo importante. Esos tokens que va a generar directamente van a llegarte a ti ya procesados con la respuesta final. Así que sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque los modelos razonadores no piensan realmente, simplemente consumen más computación de prefábrica para darte una respuesta final a posteriori. Pero no es que están pensando, están haciendo algo por detrás completamente desconocido y resolviendo el santo grial. Nada que ver, simplemente está consumiendo más computación para darte un resultado final. Así que el apartado de velocidad es importante, sobre todo si vas a hacer una aplicación que depende de que los usuarios interactúen con los modelos, sobre todo atención al público, porque ahí va a depender mucho. Oye, quiero de verdad que los usuarios tengan las mejores respuestas de manera rápida, precisa, eficaz. Aquí es donde vas a tener un modelo que va a ser el orquestador, que lo ideal es que tenga una respuesta rápida. Así que siempre guíate de la velocidad para tu aplicación. Uno, si es relevante realmente que la velocidad sea un factor clave. Y después, más que la velocidad, la latencia. Así que el apartado de velocidad. Y luego tenemos el apartado de inteligencia, que se va a subdividir en diferentes aristas, ¿no? Ya que esto lo que estamos viendo aquí es un índice de inteligencia general. Esta página, por cierto, se llama Artificial Analysis, súper buena para ver promedios de diferentes benchmarks, etcétera. Pero ya vamos con eso. La inteligencia creo que es el punto clave, ¿no? A la hora de escoger el modelo a nivel de capacidades natas, de saber que este modelo efectivamente puede resolver este problema de manera precisa, inmediata, eficaz, etcétera. ¿Cómo medimos la inteligencia de un modelo? Se mide con benchmark. ¿Qué es un benchmark? Un examen. Simplemente es un examen que puede tener, por ejemplo, 100 preguntas de un tópico en particular, o que estas 100 preguntas van a medir la capacidad del modelo de razonamiento bajo un aspecto en particular. En base a eso, los modelos van a dar una respuesta. Vamos a sacar un porcentaje de aciertos de estos modelos. El que más alto esté, mejor puntúa. Aquí podemos ver un promedio, que el mejor modelo del mundo actualmente a nivel de inteligencia va a ser Gemini 3 Pro, eventualmente. Ahora vamos a dividirlo, porque está bien, Gemini 3 Pro es el mejor en inteligencia, pero hay unos aspectos donde no es el mejor. Y aquí es donde es importante este punto para tu aplicación. Vamos a agrupar estos benchmarks, ¿no?, en diferentes aspectos fundamentales. Quiero dividirlos en inteligencia, experiencia del usuario y programación. Creo que son los 3 puntos fundamentales, ¿no?, para elegir un modelo a grandes rasgos. Cada uno de estos benchmarks de inteligencia miden cosas diferentes. Vamos a empezar por el orden de relevancia que yo considero. El primero es el Humanity Last Exam, que básicamente es un examen de frontera. ¿Qué es un examen de frontera? Un examen que pretende medir el límite de capacidad de los modelos y que sea un punto de referencia mundial. De hecho, el Humanity Last Exam es el más popular, ya que, en teoría, cuando un modelo complete el 100% de este examen de manera exitosa, significa que hemos llegado a la AGI, una inteligencia artificial general que supera a todos los humanos con creces, y ya después de ese momento, prácticamente no habría que trabajar. Esa es la teoría. No habría que trabajar ningún humano, ya que la AI se puede encargar de absolutamente todo. Ya que entran las cosas de ética, con el sentido propósito humano, etcétera. Pero esa es la teoría de este examen. Y vemos que el modelo más potente del mundo actualmente es Gemini 3 Pro. De hecho, me parece una brecha de inteligencia muy fidedigna a lo que es la realidad, ya que Gemini 3 de verdad es una bestialidad de modelo que puntúa con el 37.2% sin herramientas. Luego tenemos GPT 5.1 High con el 26.5% y GPT-5 Codex con el 25.6%. ¿Qué mide este examen? Preguntas de nivel doctorado altísimos que solamente profesionales top de su nicho pueden resolver, y de diferentes tópicos de manera multimodal. Así que incluimos imágenes, capacidad de traducir, de procesar OCR, de hacer un montón de tareas para llegar a conclusiones sin herramientas. Muy importante esto, ya que solamente las capacidades brutas del modelo, sin consultar información exterior, por ejemplo, mediante un RAG. Así que Humanity Last Exam es el examen por excelencia, o es el benchmark top por excelencia. Ahora, si esto mide la AGI, igual tenemos otros exámenes de AGI como ARC-AGI 2, etcétera, que mide inteligencia específica. Tenemos un ejemplo muy bueno, que estos dos benchmarks a mí me encantan y los utilizo un montón para definir los modelos que voy a usar, y es el MMLU Pro y el
GPQA Diamond. Dos exámenes súper importantes. Vamos a empezar por este, ya que este examen también mide razonamiento y conocimientos. Van a haber una similitud con el Humanities Exam, pero no. Aquí vamos a tener más de 14.000 preguntas en diferentes tópicos, pero con una diferencia importante. Si aquí lo que yo quiero es medir que el modelo simplemente me responda bien, cumpla con estas tareas y llegue al 100%, aquí yo no estoy buscando esto. Aquí lo que yo busco entender es la capacidad de los modelos de a nivel contextual entender inputs, procesarlos y dar respuestas acordes a esto. Básicamente el MMLU Pro define la comprensión contextual y textual de los modelos de inteligencia artificial o de los LLMs. Así que sí, aquí ya tenemos también el complemento de que te mide el razonamiento y sobre todo el conocimiento con una gran variedad de preguntas y diferentes tópicos, más de 14.000 preguntas de alto nivel. Así que sí, como podemos ver, de hecho la mayoría de los modelos puntúan bastante alto. Incluso modelos pequeños como GPTs de 20 billones de parámetros solamente, que esto lo puede correr una computadora decente de hogar, una computadora de escritorio que tú y yo podríamos tener perfectamente en nuestros hogares, marca ya el 75%, así que podemos ver que los modelos, de hecho, a nivel contextual, ya están a un nivel bastante elevado, o sea, pueden entender muy bien las preguntas que les estamos haciendo y responder en base a ellas. Así que el MMLU Pro, un examen clave. De hecho, esto está muy relacionado a la experiencia del usuario final, ya que mientras más alto puntúe el modelo aquí, el usuario se va a sentir más entendido y va a sentir que el modelo es más inteligente. No porque lo sea realmente, sino porque está entendiendo la pregunta, está yendo en la dirección de respuesta que el usuario final está buscando. Así que súper importante en diferentes aplicativos que este examen esté bastante alto. Antes de Gemini, los reyes indiscutibles de este benchmark eran los modelos de Anthropic, perdón. Y entre ellos está obviamente Cloud 4.5 Sonnet, tenemos Cloud 4.1 Opus, también era súper buen modelo en este benchmark, marcando más del 88%, que les voy a decir algo aquí, cada puntaje de porcentaje, aunque parezca que no, cuenta. O sea, entre el 87% de GPT 5.1 hay y el 88% de los modelos de cloud se nota bastante la diferencia. Así que, tómenlo en cuenta. Respecto a este examen, se traduce, las siglas realmente es Google Proof Question and Answer Diamond. ¿Qué significa esto? Preguntas y respuestas de razonamiento exclusivamente científico aplicados al mundo real, pero con la condición de que son preguntas a las cuales los modelos no pueden acceder a Google o a ninguna fuente de recuperación. De hecho, por eso viene el nombre de Google Proof, ya que las preguntas que se muestran en este benchmark no son accesibles para los modelos realmente. Así que aquí se mide la capacidad bruta de los modelos de razonar. Un aspecto importante que se me olvidó mencionarles. De hecho, en Humanities Exam tenemos la versión de sin herramientas y con herramientas. Con herramientas, Gemini 3 Pro alcanza la espectacular cifra de 45.3% de aciertos. Ya sé que ya nos estamos acercando efectivamente a la mitad de la AGI. Esto da para pensar muchísimo realmente si realmente los LLM están llegando al tope que se supone que iban a llegar. Desde 2022 estamos escuchando con los saltos que ha hecho OpenAI con GPT-4, etcétera, que la IA va a llegar a un límite de avance y ese límite no está llegando, lo cual tiene sentido porque apenas tenemos 3 años en toda esta revolución, así que hay que ver cuándo llega esta IA que estamos buscando, pero todo está avanzando más rápido que nunca y bueno, ya luego haremos un video exclusivamente de este tema que es muy interesante sobre cuándo, es mi predict, mi triple, de en qué año específicamente vamos a tener la AI en nuestras manos. Pero bueno, siguiendo con el razonamiento, tenemos el GPQA, básicamente, medir razonamiento científico sin recuperación de data. Luego, respecto a la inteligencia de los modelos de forma bruta, tenemos exámenes como el AIME, que son puras ya de matemática. Aquí podemos ir ya al campo de la programación, no directamente. Tenemos estos 3 benchmarks principales de inteligencia, que son razonamiento y conocimiento a grandes rasgos. Y luego tenemos programación y matemática. Tenemos el Live Coding Bench, el CIS Code y el AIME 2025. El AIME 2025, para sacárnoslo de encima, es una competición de matemáticas estadounidense de grado, creo que de high school, pero es una competencia bastante avanzada, muy popular en Estados Unidos. Vemos que ya los modelos realmente, si quieren, las pueden pasar con el 100%, no es solamente fine-tunearlo un poquito. De hecho, vemos que GPT-5 Codex High puntúa con el 99% de aciertos, una bestialidad. Luego tenemos Gemini 3 Pro con el 96% y Química 2 con el 95%. Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Por qué si Gemini 3 Pro es más inteligente que GPT-5 Codex,
puntúa más alto GPT-5 Codex en una competencia de matemática, justamente que tiene que ver con razonamiento. Y aquí viene algo súper importante y está relacionado a cómo compensamos la información de todos estos benchmarks. Y es que hay modelos que pueden estar entrenados para puntuar más alto en benchmarks específicos. Esto es una práctica que sí se hace y se hace con mucha regularidad, ya que obviamente todas las empresas quieren tener el mejor modelo. Así que es normal que OpenAI fine-tunee un poco o hardcodee un poco los modelos para que puntúen más alto en ciertas pruebas. Es algo regular. Por eso es importante sacar el promedio de todas las pruebas y saber, bueno, pero si Gemini 3 me puntúa más alto en razonamiento contextual, en el Humanity Last Exam, que es un punto súper clave, en preguntas que no pueden ser consultadas en ninguna base de conocimientos, si es mejor en los benchmarks de programación y si es mejor en razonamiento físico y en la parte visual del MMU Pro. ¿Por qué sería mejor? ¿Por qué sería peor que GPT-5 Codex en matemática? Porque GPT-5 Codex está más enfocado en razonamiento matemático que Gemini 3 Pro. Esto no hace a GPT-5 mejor modelo en razonamiento, pero sí específicamente en razonamiento relacionado a la matemática pura. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Recordar que GPT-5 Codex es una variante de GPT-5 especializada en la programación y desarrollo. Dicho esto, continuamos. Muy importante el compensar los benchmarks. El Live Coding Bench y el CX Code mide el desempeño en código. No son los dos mejores benchmarks en códigos. Quiero aclararlo muy bien porque realmente hay muchos más. Live Coding Bench y CX Code tienen propósitos diferentes. Voy a decir ambos de memoria porque ahorita no recuerdo muy bien las diferencias entre ellos, pero creo que uno está más enfocado al código real que se puede ejecutar del tirón de un modelo y otro en el código refactorizado. Ambos utilizan diferentes bases de código. Uno de los dos benchmarks utiliza, creo que Live Coding Bench utiliza más que nada lo que es las pruebas de Codeforce, por ejemplo, y benchmarks sintéticos de páginas de programación y competencias de programación abiertas en Internet. Esto asegura que no sea data hardcodeada o que no pueda ser un entrenamiento específico para que los modelos pasen estas pruebas, ya que directamente lo que está haciendo esto es probar en tiempo real el código, o sea, la validación de estos modelos realmente, hacer las cosas del tirón. Luego tenemos el otro benchmark que está más enfocado en la refactorización. Creo que era CX Code el que está enfocado en este aspecto, ya que podemos ver que la tasa de aciertos es bastante más baja. Y el Live Coding Bench, que obviamente son competencias más sencillas, ¿no? Que ya tenemos una tasa de acierto bastante elevada, como el 92% para Gemini 3 Pro. Y tenemos increíblemente 88% para GPT-OS de 120 millones de parámetros y 87% para GPT 5.1. Respecto a la experiencia de los usuarios, tenemos tres benchmarks fundamentales que quiero que tomemos en cuenta. La capacidad de razonar sobre grandes volúmenes de contexto y la capacidad de seguir instrucciones. Clave estos benchmarks. De hecho, el MMLU Pro y este van a estar muy relacionados de alguna manera, ya que de hecho podemos ver que el modelo que en teoría mejor sigue instrucciones de todo el planeta va a ser GPT-5 Codex High y GPT 5.1 High. Seguido de esto, esto solamente es seguimiento de instrucciones, luego vamos a tener el AALCR o capacidad de evaluar grandes volúmenes de contexto. ¿Qué es un gran volumen de contexto? 200.000 tokens para arriba, aproximadamente. 200.000 tokens supera las 100.000 palabras, lo cual está por encima, de hecho, de varios libros juntos, así que bastante bien esa capacidad de contexto y de hecho los resultados son fenomenales. Tenemos GPT 5.1 High con el 75% de aciertos, seguido de Gemini 3 Pro con más del 70% de aciertos. Tenemos también respecto a la programación y capacidades agénticas dos benchmarks que son interesantes. Tenemos el Terminal Bench Hard y el Bench Telecom. Los dos tienen propósitos diferentes. Esto aquí está más relacionado a lo que puede ser Cloud Code, por ejemplo, sin toda la capa de desarrollo o el middleware del software de interfaz por detrás, sino el modelo de forma bruta. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que Cloud Code es el mejor software del mundo actualmente para agentes en terminales y el que mejor rendimiento da. Es impresionante lo que se puede hacer con Cloud Code. Pero como modelo bruto, vemos que aquí en teoría puntúa GPT 5.1 High de mejor manera. Que por cierto, ¿qué significa este 43%? Creo que es bastante simple, pero igual vale la pena explicarlo. De 100 tareas relacionadas a agentes
agentes en terminal y uso de la terminal, por ejemplo, uso archivos locales, etcétera, de 100 tareas, significa que 43 las hizo de manera correcta y las otras las hizo de manera errónea. O sea, es sencillo de entender, ¿no? Pero igual vale la pena explicarlo solo por si acaso. Luego tenemos el Bench Telecom o la capacidad de los agentes de usar herramientas, que es un aspecto importante de los agentes. Vemos que Grok 4.1 Fast es el que reina en esta lista con el 93% de aciertos de manera bruta, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo. Estos benchmarks no miden el agente ya con toda la optimización específica que hay detrás de un agente de inteligencia artificial real, sino la capacidad del modelo de forma bruta. Obviamente, hay muchísimos modelos que son mucho peores en inteligencia que Grok 4.1 Fast, que van a ser excelentes agentes de inteligencia artificial y van a tener una tasa de errores prácticamente nula. Por ejemplo, GPT 4.1 Mini, por darte un triple. Luego tenemos relaciones entre los benchmarks que vamos a tomar en consideración. ¿Qué significa esto? Tenemos las capacidades. Ahora vamos a ver índices. ¿Qué significa índices? Vamos a ver las compensaciones de estos benchmarks con data que ya nos da Artificial Analysis de prefábrica. Vamos a ver diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos un índice de inteligencia general, que es el que nos proporciona aquí. Luego tenemos el Coding Index o modelos mejores para la programación. Y luego tenemos el Agentic Index o mejores modelos para ser agentes de inteligencia artificial. Miren qué importante es compensar los benchmarks, que a diferencia de aquí, donde vemos que en teoría el mejor es Grok 4.1 Fast, ahora los datos se nos aterrizan y tienen más sentido, el mejor es Gemini 3 Pro, ¿verdad? Así que tómalo en cuenta. Entonces, siguiendo hacia abajo, tenemos modelos en índices de código abierto contra privados, que la mayoría son de Google y OpenAI, naturalmente los que vamos a ver aquí. Luego tenemos los razonadores contra los no razonadores. Importante, si yo quiero escoger un modelo de código abierto, ¿cuál es el mejor modelo de código abierto del mercado, ¿no? Tenemos Química 2 y tenemos DeepSeek, que fue el que rompió en su momento todos los esquemas con la versión 3.2. Tenemos también DeepSeek R1, que también la partió muchísimo en su momento. Tenemos Llama 4, que también fue sensación por aquellos días, que a mí me parece un pésimo modelo. Y bueno, tenemos un montón. Tenemos GPT-OS de OpenAI, ¿cómo me voy a olvidar de él? Que puntúa aquí y es que es el tercer mejor modelo de código abierto del todo el mercado. Respecto a los razonadores y no razonadores. Ya vemos que los modelos razonadores se han apoderado completamente de los benchmarks y los modelos no razonadores están muy atrás realmente. De hecho, solamente tenemos a Química 2 y GPT 5.1 en su versión normal, vamos a decirlo así, y Llama 4. Pero los modelos razonadores son los que se imponen, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de compensación de benchmarks? Ahora sí, tenemos la precisión y tenemos la tasa de alucinaciones. Por ejemplo, nosotros queremos usar Gemini 3, que es el modelo más potente del mundo. Sin embargo, ¿qué tanto alucina Gemini 3? Esto es muy importante, ya que hay tareas muy específicas que se van a estar ejecutando de manera diaria, una cantidad X de ocasiones, y en promedio, una de esa cantidad X de ocasiones, pese a todo lo afinado que nosotros podemos hacer, nuestro prompt, nuestra arquitectura de agentes para que no falle, nuestros fallbacks, etcétera, va a haber algo en particular va a haber, o alguno de esos X que vamos a estar ejecutando, hay una posibilidad pequeña de que algo salga mal. Con esta tasa de alucinaciones vamos a reducir eso lo más posible. Vemos que para el ratio de alucinaciones, donde menos es más, o sea, es mejor esto que esto, vemos que Gemini 3 de hecho alucina un montón. No tiene un trabajo tan polido contra alucinaciones como lo han hecho otras empresas. Por ejemplo, OpenAI ha dedicado centenares y centenares de horas simplemente a que los modelos no alucinen. Por ejemplo, ese fue el salto grande que hubo con el modelo 4.1, es que el modelo no alucinaba y tenía una gestión magnífica de grandes volúmenes de contexto. Vemos que el modelo que menos alucina, de hecho, es Cloud 4.5 Haiku, seguido de Sonnet. Y luego tenemos GPT 5.1 High. Así que sí, muy importante tomar en cuenta. Respecto a la precisión, aquí, de hecho, más alto es mejor. La proporción correcta de respuestas que te da a una cantidad de preguntas generales, ¿no? Aquí podemos ver que Gemini 3 Pro naturalmente es el mejor, seguido de Grok 4, etc. Entonces, compensa en esto. Esto es muy importante, tienes que aquí compensar en tu aplicación que es más valioso para ti. Luego tenemos los output tokens, que también me parece un aspecto fundamental. Vamos a irnos por este apartado que es el mejor. Output tokens contra la inteligencia. O sea,
¿cuántos tokens necesito para darte una mejor respuesta? Aquí tenemos en este cuadrante los mejores. Aquí tenemos el índice de inteligencia contra la cantidad de tokens usada por la inteligencia artificial. Véanlo luego, que es muy importante. Y tenemos esto que es costo contra inteligencia. ¿Cuál es el mejor modelo calidad-precio del mercado? Se los adelanto, el modelo más inteligente costo-beneficio va a ser Grok 4.1 Fast, seguido de Grok 4 Fast y GPTOs de 120 billones de parámetros. Los modelos de Grok de verdad están siendo una locura. Me encanta tanto Grok 4 Fast como Grok 4.1 Fast. Me parecen modelos demasiado increíbles. Luego vemos que los modelos que puntúan más alto en inteligencia es Gemini, pero también con un costo muchísimo más elevado. Así que, importante tomarlo en cuenta. De hecho, aquí lo que estamos hablando es la cantidad de dólares que se gastaron en hacer todas las pruebas para sacar los benchmarks. Así que vemos que en Gemini se gastaron aproximadamente $1,200 más o menos en hacer todas las pruebas. Luego tenemos velocidad y latencia. ¿Por qué es tan importante velocidad y latencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos a empezar. Recordemos que el modelo más rápido es GPT-OS, ¿verdad? Que tiene 339 tokens por segundo. Luego, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Uno, latencia. ¿Cuánto me tardo en responderte? ¿Ok? Esto es lo importante. Aquí vemos que los modelos que tienen más latencia o el proceso de pensamiento es DeepSeek, y el mejor en todo caso sería Llama 4, pero como no tiene tan buen realmente radio de precisión y es de los más brutos que hay, directamente podemos hablar de GPT 5.1, que tiene muy buen ratio de latencia, o Grok 4 Fast, que también, Grok 4.1 Fast, perdón, que a pesar de ser de los más inteligentes, tiene una latencia súper corta. El end-to-end response time, este es el aspecto, uno de los más fundamentales, sobre todo si va a ser un agente de atención al público o un subagente que sea una herramienta de un agente de atención al público, que sea una herramienta compleja, pero quiero que se ejecute rápido, manteniendo esta relación precisión-latencia lo más sólida posible. Voy a irme a este apartado. Lower is better, mientras menos sea, mejor. Tenemos que Grok 4 Fast reina también junto a 5.1. Luego tenemos a GPTOs, que vieron que era el más rápido, pero no es el que te responde más rápido, es el que genera más rápido, que es lo que mencioné anteriormente. Y el peor va a ser nuevamente DeepSeek 3.2. Inteligencia contra velocidad. ¿Cuál es el mejor modelo, relación, inteligencia y velocidad en el mundo, etcétera? Este cuadrante verde siempre te da la respuesta. Tenemos 5 codecs high y GPTOs de 120 billones de parámetros. Finalmente, inteligencia-velocidad, esta es la mejor relación que tenemos actualmente. Respecto al precio. Precio contra inteligencia. Grok 4 Fast se lleva de calle esto. Si ven que aquí hay muchos modelos que de repente no son los mejores del mundo, pero puntúan aquí en mejor calidad, evaluando todos los benchmarks y promediándolos. Esto es lo importante. Vemos que Gemini 3 Pro sí es el mejor de todos a nivel de inteligencia, pero contra el precio. Vemos que se queda corto. Vemos que Grok 4.1 le pasa por delante, que GPTO se le pasa por delante. Es muy importante entender que no hay modelos mejores que otros como tales, sino casos de uso donde este modelo se va a desempeñar mejor o se va a desempeñar mejor, peor. Todo depende de lo que subas con este modelo, cómo lo entrenes, etc. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y yo creo que ya podemos cerrar Artificial Análisis porque ya promediamos, ¿no? Vamos a hablar de casos de usos concretos. Por ejemplo, quiero un agente, algún caso que hayamos visto en el canal, un agente que compare facturas y albaranes, por decirte algo. Me interesa que comprensión contextual, me interesa que tenga una capacidad de gestionar grandes volúmenes de contexto, sobre todo porque quiero hacer un system prompt largo, quiero explayarme, quizá un fine tuning, quizá estas facturas son muy largas, contienen varias páginas, se pueden mergear, podemos hacer un encolado con Redis, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Me interesa que tenga gestión buena de grandes volúmenes de contexto, me interesa que tenga comprensión contextual, me interesa que tenga una muy buena capacidad de seguir instrucciones, y también me interesa, más que tenga razonamiento matemático y demás, me interesa que tenga estos 3 puntos y además que tenga una baja tasa de alucinaciones, así que yo puedo compensar entre este apartado, una baja tasa de alucinaciones. Vemos que GPT 5.1 y Cloud Sonnet van bastante alto, voy a compensarlo. De seguimiento de instrucciones, GPT 5.1 también va reinando. Vamos aquí a MMLU Pro, vemos que de los tres, Sonnet y 5.1 siguen reinando, y en grandes volúmenes de contexto, GPT 5.1 está. Si me interesa el precio, me interesa el precio. Vamos a ver los precios también. Resulta que quiero gastar justamente esto. Bueno, ya sabemos que GPT 5.1 High
es la opción para mí a desarrollar en esta tarea específica. Quiero atención al público. Quiero un modelo que me pueda responder rápido, que sea muy barato y que además tenga una inteligencia media, pero que tenga buena conversión contextual. Bueno, me puedo ir entonces por GPT 4.1 Mini, que tiene muy bajos costos, realmente muy bajos costos, que tiene una muy buena conversión contextual, está especializado en no alucinar también, así que no va a dar alucinaciones, y vamos a tener una economía de escala decente, y tenemos una buena llamada a subherramientas, donde podemos tener modelos más potentes a considerar. Así que aquí esto se explaya al infinito sobre lo que quieras hacer. Quiero crear yo mi propio Cloud Code. Bueno, voy a evaluar esto, voy a dar también experiencia a los usuarios y demás. Vayamos al otro punto clave. ¿Cómo yo valido que estos benchmarks está bien, está muy lindo en el papel? Sí, los benchmarks me aclaran todo, están lindos, tal, pero yo quiero ahorita específicamente ver la experiencia del usuario. En caso de que tú quieras hacer eso, nos vamos a ir a LM Arena. Para no extenderme tanto y que el video quede en un tiempo decente, vamos a hacer esto rápido. LM Arena básicamente es una plataforma donde tú puedes comparar la respuesta de dos modelos ante una misma pregunta. Tú puedes decirle a una aplicación web que tenga XXX parámetros y dos modelos van a generar las dos aplicaciones en simultáneo. Tú vas a escoger cuál de estos dos modelos es el mejor y ahí se van a chocar y el que gane se le sube el elo y el que pierda se la va a bajar. ¿Qué es el elo? Básicamente el promedio entre votos y aciertos. El mejor modelo del mundo a nivel de texto, Gemini 3 Pro. Luego tenemos el desarrollo web, que fue el ejemplo que di, que es Gemini 3 Pro seguido de GPT 5.1 Medium. ¿Por qué GPT 5.1 Medium es mejor que el high en desarrollo web? Aquí tenemos una gama súper amplia de factores a considerar, pero uno de ellos, de hecho, podría ser que al tener menos tiempo de razonamiento, pero tener este punto óptimo entre mucho y poco, te va a razonar hasta resolver ese problema exacto que tú estás buscando y no se va a ir por las ramas a resolver de más, que es lo que pasa con modelos como 4.1 Opus o Cloud 4 3.7 Sonnet también hacía eso, que razonaban de más, se tenían más allá. El 5.1 puede dar la impresión de que sea mejor porque se mantiene más pegado a lo que le pide el usuario y no vuela tanto como, por ejemplo, este GPT 5.1 High. Siguiendo más adelante, tenemos ya va que ahora me piden autenticación. Tenemos también evaluaciones multimodales, sobre todo el aspecto visual. Este es el que se toma más a consideración. El aspecto visual y texto a imagen, que aquí lo tenemos. De texto a imagen podemos ver que los modelos de Google siempre van a reinar porque han trabajado mucho en el apartado de edición. Vemos a Gemini 3 Pro ganando. Luego vamos a tener probablemente a Nano Banana y vamos a tener a Veo 3.1 en videos. De hecho, en edición de imágenes, Nano Banana Pro es el que reina. En video vamos a tener Sora 2, posiblemente aquí tenemos Sora 2 Pro, Veo 3 y Veo 3.1, como vemos Google y OpenAI reinan lo que es el apartado multimodal. Todo esto a pura votación de usuario, lo cual está súper bien porque contrastas, ¿no?, con los benchmarks, los datos reales. O sea, realmente estos benchmarks puntúan lo que son. Aquí es donde llega este apartado para definir todo. Y de imagen a video, que de hecho aquí, deberían reinar lo mismo, sí, Veo 3.1 y en este caso OpenAI no queda. Tenemos el apartado de búsquedas que es bien interesante porque podemos ver que el modelo más potente del mundo para buscar es Grok 4 Fast Search según los usuarios, cuando realmente Perplexity, que es un modelo especializado en la búsqueda, debería puntuar más alto, pero eso es una parte muy interesante también de la IA. Muchas veces es contraintuitivo. Perplexity no gana con Sonar Pro High a comparación de Grok 4 Fast Search. De hecho, luego tenemos Gemini 2.5 Pro en su versión de búsqueda y O3 Search por encima de GPT-5 Search de manera súper contraintuitiva. Acuérdense que todo esto es impresión de usuarios, no significan respuestas reales que estén sujetas ya a un criterio específico, sino puras impresiones, lo cual también da ese toque de valioso, ¿no? Esto porque sabemos qué modelos son los que más le agradan a los usuarios. Tenemos que en promedio Gemini 3 Pro es el mejor modelo del mundo, tenemos que puntúa 1. Luego Grok 4.1 Thinking también puntúa súper alto, seguido de Cloud 4.5 Sonnet. GPT-5 High queda en el podio de top 3 detrás de Gemini y Grok 4.1 está por debajo de High. Vemos que modelos como 4.1 Opus se quedaron atrás, 5 Preview, 4.5 Preview es un desastre. Y bueno, aquí tenemos una categoría súper amplia de modelos que incluso no han salido todavía y están en su versión preview. LM Arena les da la posibilidad de probarlos antes de su lanzamiento para la validación previa con los usuarios. Sin más, hasta aquí llega el video de hoy. Aprendiste un montonazo de cosas. Aprendiste cómo escoger modelos de inteligencia artificial, con qué criterios. Aprendiste la relación de costo-beneficio. Aprendiste las páginas donde puedes validar toda esta información. Y próximamente vamos a tener más videos relacionados.
Acuérdense de darle like y suscribirse porque estamos empezando y nos ayudan un montón. Subimos el contenido técnico más completo de toda habla hispana con creces de manera completamente gratuita. Y si quieres seguir aprendiendo, te invito a que te unas a la comunidad de Telegram que está en la descripción del video, ya que ahí puedes asesorarte uno a uno conmigo sobre diferentes tópicos y podemos hablar de diferentes temas en particular. Incluso si necesitas ayudar con algún proyecto, puedo estar ahí para ti. Y si quieres ahorrarte muchas horas de productividad al mes y subir muchas en productividad, puedes escribirme a cualquiera de los números de contacto que te voy a estar dejando en la descripción del video o los enlaces que te voy a estar dejando. Muchas gracias por quedarte hasta el final, lo aprecio un montón y nos vemos.